En el video de hoy voy a hablar de Visions 2, que al igual que su predecesora, es una hermosa carta de amor a Star Wars porque no solo es visualmente impactante, sino que desde el aspecto cultural es sumamente significativa y emotiva. En este tipo de historias no se encuentran muchas referencias a la saga original, por lo que todo lo que diré es más bien mi opinión personal y lo que me movió de cada una de ellas. Es muy difícil determinar cuál de los últimos proyectos de Star Wars es el mejor, pero en el caso de Visions el espectro aumenta aún más porque la narración se permite explorar la esencia original pero sin límites. La diferencia en todo caso con la primera temporada es que en esta ocasión se han incorporado estudios ya no solo de Japón sino de todo el mundo, lo cual nos permite conocer nuevos estilos y nuevas formas de contar estas historias. En este video quiero hacer algo distinto, que es que al mismo tiempo que voy comentando cada corto los voy rankeando, a ver cuál me gustó más de todos. Aclaro primero que todos me encantaron, pero como siempre unos se quedan más que otros. Fue sumamente difícil darles un orden porque todos tienen un encanto muy especial. En el puesto 9 colocaría a Los Bandidos de Golak. El estudio indio 88 Pictures refleja toda su rica y magnífica cultura en este corto, donde el imperio bien podría ser un sustituto de Inglaterra durante la época del Raj británico. Un chico que sabe que su hermana posee la fuerza hace todo lo posible por llevarla a un lugar seguro. La escena del tren me recordó mucho a lo relatado en Miss Marvel sobre la partición, cuando las familias tenían muy poco tiempo y una posibilidad aún menor de salir juntos. Esta es una parte de la historia universal que personalmente yo no conocía y que de hecho aprendí viendo Miss Marvel. No está nada mal aprender de otras culturas a través de las series o películas. Regresando a la historia, ambos hermanos las ven difíciles, pero al final reciben la ayuda de un aliado poco probable pero muy poderoso que resulta ser esta anciana. La escena de la lucha entre esta mujer Jedi y el Inquisidor es espectacular y tiene un final sobrecogedor porque dicen que si amas algo, déjalo ir. Y en este caso, el chico deja ir a su hermana, a quien tanto estaba protegiendo, y se queda al final con un elemento que no solo le recordará a ella, sino al padre de ambos. En el puesto 8 me quedo con El Pozo. Probablemente la historia más oscura de todas. El trabajo es de The Art de Japón, quienes crean esta historia sobre la brutalidad y el trabajo en esclavitud de un pueblo, pero sobre todo del abandono de quienes ven todo desde afuera. En esta historia, un pueblo se ve obligado a extraer cristales Kyber de esta especie de mina. Este trabajo lo están realizando para el imperio y el pozo donde están excavando está en un constante crecimiento, mientras una ciudad se desarrolla a la distancia. Una vez que terminen, se supone que quedarían libres, pero sabemos que no iba a ser así. Ellos quedan abandonados a su suerte y sin forma de escapar. Esta historia me recordó muchísimo a la de Andor, sobre todo cuando coreaban esta frase para que los habitantes de la ciudad los escuchen. Sigan la luz. ¡Sigan la luz! También nos entregan un giro inesperado de la historia con la muerte de este personaje llamado Cruz, en manos del Imperio, lo que al final funcionó en perjuicio de ellos porque al hacer esto el pueblo se da cuenta de quiénes son en realidad. La muerte de Cruz es el evento que inspira a esta niña a animar a todos a gritar y a ser escuchados para poder finalmente ser salvados. Finalmente nos dejan esta interrogante o final medio abierto sobre quién es esta niña, pues no solo pudo mover el cristal, sino que su luz interior lo tornó en color azul. En el puesto 7 he colocado al corto titulado En las estrellas. Este corto es del estudio chileno Punk Robot, el cual desde el 2008 ha desarrollado trabajos para la televisión, publicidad y cine. Las recientes historias de Star Wars nos han puesto de cara a un imperio genocida al que no le tiembla la mano cuando de terminar con poblaciones enteras se trata, y esta historia no es la excepción. Este corto es sobre dos hermanas, Tichina y Koten, las únicas sobrevivientes de su pueblo que encuentran la manera de finalmente trabajar juntas para recuperar algo de paz de lo que alguna vez fue su vida. Por momentos desespera bastante la actitud de la niña porque sientes que su conducta está poniendo en riesgo la vida de ambas, pero luego te das cuenta que si no fuera por esa necedad y ambición no hubieran logrado algo tan grande como salvar su planeta. Es una historia cargada de emotividad sobre la pérdida y la búsqueda de una manera de salir adelante pese a la adversidad. Al final la niña tenía razón sobre que su madre le hablaba desde el cielo, y esto también es una lección de cómo a veces, a medida que crecemos o envejecemos, vamos perdiendo un poco esa ilusión media inocente que nos hace movernos en direcciones determinadas que podrían resultar muy positivas para nuestra vida. En el puesto 6 me quedo con Viaje a la cabeza de la oscuridad. Esta vez es Estudio Mir de Corea el responsable de este corto. Con proyectos como La leyenda de Korra en su haber, ya sabes que un duelo Sith versus Jedi será de otro nivel.
Aquí regresamos al estilo anime con esta historia que se desarrolla en un planeta con dos esculturas gigantes que representan ambos lados combinados de la fuerza. Aquí el corto nos narra la historia de Ara y Toul. Ara es esta chica que fue entrenada en una especie de templo Jedi. Puede ver visiones en las piedras y justo la que ella vio es lo que finalmente terminó pasando. El mensaje de este corto es que efectivamente sí puede haber un balance entre el lado luminoso y el lado oscuro. O el lado luminoso usar habilidades del lado oscuro con prudencia, como por ejemplo pasa con Mace Windu. Por otro lado, la historia de Toul es haber sido un aprendiz que perdió a su maestro y a todo su grupo en manos de un Sith, que lo dejó vivo porque fue precisamente su furia lo que lo invocó, y le dijo que más adelante iba a regresar a buscarlo. Esto dentro de la historia lo recuerda en una especie de flashback y ahora en el presente él tiene este miedo constante de convertirse o dejarse seducir por el lado oscuro porque él sabía que tenía este enojo por dentro como dormido. Pero luego, al ver que ambos lados de la fuerza pueden coexistir en estas estatuas, es de hecho para él esperanzador, pues se da cuenta que al final eres tú quien eliges lo que quieres hacer. Esta es una de esas historias que merecería una continuación. Y en el puesto 5 me quedo con el canto de Ao. El estudio Triggerfish de Sudáfrica termina este ciclo de cortos con una nota mágica a través de su historia. Una niña que vive en una isla descubre que puede usar su melodiosa voz para cantar de una manera que afecta de manera positiva al mundo que la rodea. Todo el color y la gráfica en sí de este corto es hermosa y hace que estos dos personajes se sientan tan reales. Las cuerdas, las flores y las telas, se nota que todo ha sido hecho con mucho amor, dedicación y detalle, sin mencionar los planos y la combinación de los colores. Aquí vemos una vez más esto de que los Jedi se lleven temprano a los niños que son sensitivos, que si te pones a pensar está bastante feo. Pero obviamente se van por un bien mayor y te deja un poco este mensaje de que muchas veces los padres, por proteger, podríamos estar reprimiendo algunas habilidades o talentos de los niños, porque es precisamente ese amor o ese apego infinito lo que es más fuerte que cualquier cosa. En el puesto 4 colocaría a la historia Soy tu madre. El famoso estudio Aardman de Inglaterra, con todo el estilo stop motion de Wallace y Gromit, nos ofrece definitivamente la historia más alegre y divertida de esta temporada. Los creadores contaron en una entrevista que fue el mismo George Lucas quien se acercó a ellos pidiéndoles que participen del proyecto y que luego de presentar 6 historias, esta fue la elegida. También contaron que contaban con la autorización de la franquicia para poder usar cualquiera de sus criaturas. Porque si de referencia se trata, digamos que aquí vamos a encontrar muchas. La más importante creo que de todas maneras sería la inclusión del personaje de Wedge Antilles. Y de hecho el mismo actor Dennis Lawson fue quien le dio la voz. Por otro lado, el nombre de la protagonista es una clara referencia a Anakin Skywalker y es precisamente ella, Annie, una niña Twi'lek que se siente avergonzada de llevar a su madre Kalina y a su nave chatarra al día de la carrera de la familia. Pero como las madres lo saben casi todo, ella se aparece simplemente en la carrera, terminan participando y ganando. La nave de la madre se parece mucho a la Razor Crest de Mando y el amigo de Annie es un Wookiee. También vemos a un pequeño Yawa y en la carrera estas naves tienen mucha similitud con la Mantis de Cal Kestis y a la Cruiser de Naboo. Además, en toda la estética de la madre y la hija enemigas predominan los colores rojos y negros, como haciendo referencia al Imperio, sin mencionar que el estilo de peinado de ambas emula al casco de Darth Vader. Y finalmente me encantó esta pequeña estrella de la muerte destructora de naves. Esta historia no solo es divertida, sino también muy innovadora, pues explora en algo que nunca habíamos profundizado antes en la saga, que es la relación entre una madre y una hija, y cómo a veces cuando somos niños no sabemos valorar o apreciar lo que nuestros padres hacen por nosotros. Y en el puesto 3 me quedo con La bailarina espía. Este corto, inspirado en el arte de la danza y sobre todo en la historia de la bailarina y espía Mata Hari, viene del estudio La Cochette de Francia, el cual retrata de manera hermosa lo que algunos podrían haber estado haciendo bajo las sombras para ayudar a la resistencia, como lo vimos hace poco en Andor. La historia se desarrolla en un teatro cabaret que tiene todo el estilo de Moulin Rouge y donde los Stormtroopers son los principales clientes. La bailarina principal y su hija trabajan en hacerlos sentir cómodos mientras a escondidas les instalan rastreadores en sus armaduras. La historia del niño raptado se siente muy real y emocional porque son cosas que han pasado y siguen pasando. La raza, si quieren llamarle así, de la bailarina se caracteriza por tener los dos ojos de distintos colores, cosa que no nos dimos cuenta en el oficial imperial porque llevaba un ojo cubierto. Luego de la revelación de que ella es su madre, él ya no volverá a ser el mismo. Y eso se plasma aquí cuando él mira hacia el espacio infinito. Y por cierto, me gustó mucho esta última parte donde se ve el rastreador en la armadura del hijo, como queriendo
decir que cualquiera de los dos puede volver con el otro cuando desee. En el puesto 2 me quedo con Sid. El estudio español El Guiri, que ha participado en proyectos como Los Increíbles, Wall-E y Ratatouille, nos presenta este corto escrito por Rodrigo Blas, que trata sobre una ex Sid llamada Lola, que se ha alejado del lado oscuro para vivir una vida más tranquila. Sin embargo, esa oscuridad inherente que vive en todos nosotros aún la persigue de tanto en tanto. Este corto en realidad me cautivó completamente, no solo por el estilo de animación, sino por todo lo que te dice sin decir. La presencia oscura que la llamaba en pensamientos y el Sid que vino a buscarla en realidad era la representación de esa fuerza oscura que aún vive dentro de ella y que por momentos la hace tambalear pero no dudar, o al menos así lo veo yo. Podría haber sido también un antiguo maestro, pero me voy más por la idea de que era ella misma. Me encantó cómo manejaron la idea de que ella era una ex Sid, porque es algo que en todo caso no dejan claro desde el inicio. Y aunque este droide tiene un aspecto muy del Imperio, la confirmación de que ella era una Sid sí me impresionó un poco. Es una forma hermosa e innovadora de representar ambos lados de una misma persona, algo que ya hemos visto antes en la saga. A medida que los colores brillantes van llenando la pantalla, se comprende que todos estos son reflejos externos de sus pensamientos más íntimos. Y el duelo con sables de luz funciona como una magnífica representación de la batalla entre la luz y la oscuridad. Y en el puesto número 1 me quedo con El cruce del aullador, del estudio irlandés nominado a un Oscar, Cartoon Saloon, que también participó en proyectos como Wolf Walkers, una de las mejores películas del 2020 por cierto. Llega este corto titulado El cruce del aullador, una historia más protagonizada por una niña, de lejos la más oscura de todas junto con El pozo, porque pone sobre la mesa el tema de la explotación infantil. Esta niña llamada Dal entra en contacto con algo sobrenatural o una fuerza superior al entendimiento de cualquiera que la rodea, mientras realiza su trabajo diario en una especie de mina junto con un grupo grande de niños. Esta historia me recordó mucho a Benny Baro en este episodio de The Bad Batch. Pero contrario a lo que solemos ver en las historias de Star Wars, esta vez la fuerza que la invocaba era la fuerza oscura. Esto es bastante similar a lo que le sucedió a Anakin en su momento. Lo más triste y duro de esa historia podría ser que al fin y al cabo era mejor para ella irse con esta maestra Sith que quedarse trabajando en esta mina. Ella deja a sus amigos atrás luego de seguir el consejo que de hecho uno de ellos mismos le dio. Sin mirar atrás, ¿verdad? Y además todo este tiempo la habíamos visto con este semblante como adusto, sabiendo que está a punto de hacer algo que debería ponerla más bien feliz, pero en este afán de perseguir un destino diferente, este deseo era mucho más fuerte y se dejó llevar por el lado oscuro. Por cierto, esta criatura fantasmal de la cueva estuvo realmente aterradora. Y dejé este corto para el puesto número 1 porque me pareció un tremendo golpe de la trama el ponernos enfrente de esta niña que opta por irse por el lado oscuro a seguir viviendo la vida que tenía y al mismo tiempo dejar a sus amigos, por lo que me resultó realmente conmovedor. Y así es como hemos hecho hoy un repaso y un ranking al mismo tiempo de todos los cortos de la segunda temporada de Visions. Espero que te haya gustado el video y coméntame si estás de acuerdo conmigo o si los hubieras colocado en posiciones distintas. Si te gustó, déjame tu like porque eso nos ayuda mucho como canal y te invito a suscribirte porque estamos compartiendo nuevo contenido cada semana. Hasta un siguiente video.